Hoy se celebra el Día Mundial de la Diabetes. En una fecha así queremos hacernos eco de una paradoja, y es que si bien están aumentando los avances médicos, en este sentido también está aumentando, Yolanda, Beatriz Lardíez, endocrina, el número de pacientes que la padecen. Sí, porque nos juntamos con dos factores. Por una parte, que aumenta la esperanza de vida. Por la otra, que cada vez tenemos una sociedad más obesa. Entonces, bueno, Beatriz, que es médico especialista en endocrinología y nutrición, por favor, Beatriz, siempre hemos hablado de eso de tener azúcar, ¿no? ¿Qué es la diabetes? Para que lo podamos entender en casa. Vale, vamos a intentar que se entienda fácil. Pues la diabetes es una enfermedad crónica en la que, como sabemos, hay niveles elevados de lo que se llama azúcar o glucemia. Esos niveles elevados de azúcar se producen porque hay un déficit en la acción de la insulina o en la secreción de la insulina por el páncreas. Y diremos, ¿qué es la insulina? Pues la insulina es una hormona que genera nuestro páncreas y lo que hace es que el azúcar que comemos de los alimentos permite que entren las células para su correcto funcionamiento y también permite que se almacene en el hígado. Si esa insulina no está o no tiene el efecto que queremos, lo que ocurre es que el azúcar se queda en la sangre y va a diferentes órganos, como puede ser la visión, el riñón, el corazón, y da lugar a una serie de complicaciones que, afortunadamente, si se controlan los niveles de azúcar, se puede prevenir. Beatriz, tú pasas consulta casi cada día. Sí. ¿Qué porcentaje de pacientes de los que recibes tú pueden padecer diabetes? En la consulta la verdad es que cada vez tenemos más, y igual un 30-40% de los pacientes que vemos en endocrinología son personas con diabetes, tanto tipo 1 como sobre todo tipo 2. Concretamente es la diabetes de tipo 2 la que más problemas está causando y la que se está empezando ya a considerar incluso una epidemia mundial. Eso es. Las cifras al final, sobre todo las grandes cifras de mayor prevalencia, son a expensas de la diabetes tipo 2, que es esa diabetes que conforma el 90% de la diabetes global y que realmente se debe fundamentalmente a los malos hábitos de vida, a la falta de ejercicio físico, al exceso de peso y los niveles altos de obesidad, y es la que afortunadamente se podría prevenir con unos buenos hábitos. Bueno, pues vamos a ver cómo es el día a día de una persona con diabetes. Hemos conocido a María Rasal, que ella sabe de primera mano lo que es padecer esta enfermedad. Citamos a María en la Plaza de los Sitios de Zaragoza. Tiene diabetes. Se la diagnosticaron hace 15 años cuando la estaban tratando por obesidad y tiene que estar pendiente a diario de los niveles de insulina. Llevo un estuche donde llevo mis insulinas y las agujas para si en un momento dado pues voy a comer fuera o voy a almorzar y necesito ponerme insulina, pues lo tengo que llevar siempre encima, claro. El día a día de estos enfermos ha mejorado mucho. Que antes tenían que hervir las agujas, esterilizarlas, cogían la insulina de un vial, pues eso, con una aguja, y entonces ya se lo inyectaban. María da apoyo a otros enfermos desde la asociación, sobre todo en las semanas posteriores a los diagnósticos. Bueno, suelen venir aquí pues un poco buscando ese apoyo de ahora qué tengo que hacer, ahora cómo va a cambiar mi vida, el encontrar a personas con el mismo problema. Otro de los objetivos es divulgar entre la sociedad la importancia de incluir rutinas saludables. Es acostumbrarte a hacer ejercicio físico, acostumbrarte a llevar una alimentación saludable. En realidad tampoco es nada diferente que no debiera hacer el resto de personas sin diabetes, solo que bueno, pues tenemos que tener más precaución, pues controlar, a lo mejor hacer alguna otra revisión médica más exhaustiva. Y trabajan también para formar a monitores de comedor, de cara a que los menores con diabetes tengan un día a día más sencillo. Pues esta es la vida de María y Beatriz. ¿Cómo es sin vivir un poco de las personas que padecen el tipo de diabetes de María? Bueno, al final María tiene una diabetes tipo 1, que es un tipo de diabetes que realmente la causa es autoinmune, aunque el motivo realmente no llegamos a conocerlo porque hay factores geográficos y ambientales que pueden influir en que aparezca esa diabetes. Vamos, que es biológica, sí, por decirlo de algún modo. Es biológica, esa no se puede prevenir, y al final el tratamiento es la insulina. Entonces al final habrá que adaptar la alimentación y su estilo de vida al tratamiento con insulina, que es lo único con lo que se puede manejar su diabetes. Me imagino también habrá muchos chavales jóvenes a los que se está diagnosticando ahora mismo. Sí, al final la diabetes tipo 1, que es la que supone el 10% del total de las diabetes, se diagnostica sobre todo en gente joven, en niños, adolescentes, también puede ser posible en la edad adulta, y realmente es con ellos con los que pues más hay que incidir en el que se diagnostique lo antes posible. Pues muchos de esos chavales son precisamente los que siguen en TikTok a nuestra siguiente invitada. Se llama María Romeo, es de la Almunia de Doña Godina, y atención porque está siendo toda una sensación en TikTok contando su día a día con la diabetes. Buenas tardes, María. Buenas tardes. Bueno, ¿cómo se te ocurrió lanzar un TikTok precisamente sobre tu vida?
Pues no fue ocurrencia mía, sino que fue ocurrencia de mi hermana, que es la que me ve siempre en casa con los cambios de... Pues yo empecé subiendo un vídeo cambiándome mi catéter de la bomba de insulina y me dijo, ¿por qué no lo subes a TikTok? Y yo dije, no le va a gustar a nadie. Y realmente sí que le gusta a la gente. Entonces, desde entonces, pues ahí estoy. María, creo que tú padeces diabetes desde los 7 años y una vez que te has puesto, claro, tienes que conocer muy bien la enfermedad, de tipo 1 además, y cuando te has abierto a las redes, ¿qué te has encontrado? Somos muy desconocedores de la enfermedad, ¿te has llevado algún disgusto incluso? Yo no sabía que había tanto desconocimiento o ignorancia de este tema hasta que me he abierto el TikTok hablando sobre la diabetes, porque me llegan a comentar burradas muy grandes y pues comentarios de eso te pasa por comer mucho dulce, ¿cómo puede ser que tengas diabetes si estás delgada? ¿Cómo puede ser que tengas diabetes si eres tan joven? Entonces me he dado cuenta de la ignorancia que hay respecto al tema. Precisamente por eso, María, es importante, ¿no?, la labor que estás haciendo de difusión y de visibilización de la enfermedad a través de las redes sociales, porque hay todavía muchos falsos mitos en torno a esta enfermedad. Tú misma desde pequeña, por ejemplo, ya te pinchabas sola la insulina y siempre has defendido de alguna forma esto, ¿no?, la independencia que se puede tener con esta enfermedad. Eso es, total, tampoco te queda otra. Entonces, ¿para qué vamos a vivir amargados y hundiéndonos por tener una enfermedad con la que realmente se puede vivir una vida totalmente normal? Es muy duro y en ocasiones, yo siempre lo digo, que yo tengo mis bajones emocionales, pero al final hay que darle la vuelta e intentar, siempre digo esta frase, pero es así, no tomarse la diabetes como un obstáculo, sino como una compañera de vida. Bueno, desde los 7 años me imagino que el tener que padecer esta enfermedad y aprender mucho sobre autocuidado, no sé si te ha hecho madurar más rápido en otros aspectos. ¿Lo has notado con respecto a otras personas de tu generación? Pues realmente yo maduré más rápido en relación a la diabetes, porque tienes que ser muy responsable, y creo que eso me hizo ser más inmadura en otros aspectos de la vida. Yo tengo 23 años y todavía no me considero una persona madura. Ahora mismo estoy en proceso de madurar, pero para la diabetes tuve que madurar muy rápido. María, ¿qué le dirías, vamos a volver al día en que te diagnosticaron, qué le dirías a la niña a la que salió de una consulta médica con un diagnóstico de diabetes? Pues le diría, más que decírmelo a mí, se lo diría a mis padres, porque yo no me enteraba de mucho, porque tenía 7 años. Y lo que les diría a mis padres o a una persona que le diagnostiquen un poquito más mayor que yo es que no tenga miedo, que tenga claro que la diabetes va a ser para toda la vida, pero que tampoco se centre en eso, y que se puede tener una vida perfectamente normal y perfectamente feliz y sin limitaciones. Perfecto, María. Pues muchísimas gracias. Nos vamos a quedar con ese mensaje tan optimista. Gracias y que sigas teniendo mucho éxito en TikTok. Gracias. Dice María que bueno, que alguna vez ha sufrido bajones emocionales, pero espero que esos 176.000 seguidores que tiene ya en TikTok le ayuden a que le dé un subidón en algún momento. Y además, qué importante es esa labor de divulgación. Y nos estamos preguntando ahora, por ejemplo, ¿cómo lo hace una persona tan joven que se va, por ejemplo, de viaje con las amigas o que quiere salir una noche? La verdad es que afortunadamente a veces la gente joven y los niños te sorprenden, porque son los que mejor se manejan con la diabetes. Afortunadamente tenemos nuevas tecnologías, ahora hay bombas de insulina, hay dispositivos nuevos, sensores que evitan pincharte el azúcar en el dedo. Entonces, la verdad es que ellos mismos muchas veces dan lecciones a sus padres, porque son capaces de hacer cosas que a veces serían inimaginables. Y realmente eso es una forma de vida, se acostumbran a ello y afortunadamente las tecnologías ayudan mucho en ese proceso a día de hoy. A mí hay un dato que me llama la atención y es que el 50% de las personas que sufren diabetes no están diagnosticadas. Eso es muchísimo. Sí, eso ocurre sobre todo con la diabetes tipo 2. La diabetes tipo 1 tiene un inicio más brusco y sí que puede debutar con cetoacidosis y con más clínica, pero la tipo 2 puede no tener síntomas. Puede haber algún síntoma leve y entonces es ahí donde importa la labor de prevención y que el paciente pues eso, vaya a su médico y se haga controles de vez en cuando. ¿Se puede evitar? Sí, la diabetes tipo 2 sí que se puede evitar.
con medidas de estilo de vida, alimentación saludable, ejercicio físico y desgraciadamente la diabetes tipo 1, que es la que tiene esta chica, esa sí que no podemos evitarla. Esa no hay que culpabilizar al paciente porque tenga diabetes. Y luego, a la hora de llevar a cabo ese autocuidado, las personas son disciplinadas porque, claro, al final se están jugando la vida. ¿Qué puede pasar cuando una persona falla en una de estas, a la hora de pincharse insulina? Es muy habitual que en la diabetes tipo 1, que empiezan desde tan jóvenes, al final no puedes llevar toda la vida perfecto tus controles de glucemia. Pasas altibajos emocionales y una persona con diabetes pues todavía es más importante en ellos porque muchas veces dicen pues no me miro el azúcar, me olvido y eso conlleva que haya más riesgo de enfermedades como enfermedades renales, afectación visual, afectación neurológica, infartos, ictus y un montón de complicaciones que pueden dar lugar a esos niveles elevados de glucemia si no se controla. Pero es muy habitual y en la adolescencia, por ejemplo, es un momento crítico en el que es complicado mantener el control riguroso 100%. Bueno, estamos viendo que puede afectar a gente muy jovencita, a gente mayor, a gente que se cuida, a gente que no se cuida, pero los datos son alarmantes. Decía Silvia hace unos momentos que podemos hablar incluso de una pandemia, ¿no?, a la hora de hablar de diabetes, porque mira, hay unos 500 millones de enfermos con diabetes en el mundo entre un amplio abanico de edad entre los 20 y los 79 años. En Europa 60 millones y en 2030 se prevé que 1 de cada 9 personas en el mundo padezca diabetes. Esto si hablamos a grandes rasgos, pero si pasamos ya a nuestro país, a España y Aragón, vemos que los datos nos siguen llamando igualmente la atención. 5 millones de personas son muchos, Silvia, son la cantidad de personas con diabetes que tenemos en España, y en Aragón 98.700, es decir, ¿se puede convertir la diabetes en una de las enfermedades de este siglo? Desde luego, yo creo que ya es una epidemia, además como estamos viendo a nivel mundial, y que es verdad que viendo que se puede prevenir, lo que tenemos que hacer es poner medios ya antes de que tengamos que tratar a todos estos pacientes y las complicaciones que conlleve el inadecuado control. ¿Qué tipo de estilo de vida hay que llevar? Bueno, es fundamental al final el estilo de vida de dieta mediterránea, es el mejor patrón que tenemos, fomentar el consumo de verduras, frutas, hortalizas, legumbres en el consumo habitual, el aceite de oliva como fuente de aliño y evitar sobre todo grasas saturadas, bollería industrial, ultraprocesados, que desgraciadamente es muy habitual consumir a día de hoy y que producen un exceso de peso que conlleva esa diabetes. ¿Y qué ocurre con los productos para diabéticos? Bueno, pues ese es un tema también que es verdad que en la consulta los desaconsejamos porque al final engañan un poco al paciente. Son alimentos que realmente no aportan ningún beneficio, que muchas veces llevan unos azúcares que al final también elevan la glucemia y que también aportan bastante caloría. Y el paciente se los come pensando que no le van a hacer ningún perjuicio y no es así. Así hay que tener cuidado. Abogamos por la dieta mediterránea y el estilo de vida saludable, el ejercicio físico y sin excluir realmente alimentos salvo los perjudiciales que hemos comentado. Bueno, y vamos a hablar ahora de cuáles son, te quería preguntar sobre personas que son muy deportistas y padecen diabetes, pero está muy relacionado con lo que vamos a comentar ahora, que son los tipos de diabetes que lo hemos ido mencionando a lo largo del programa. El tipo 1, que afecta más a niños y adolescentes, el tipo 2 a personas mayores y el gestacional. Cuéntanos, Beatriz, ¿en qué se diferencia cada uno de los tres y qué cuidados requiere cada uno? Bueno, aquí es a grosso modo los principales. Hay otros tipos de diabetes también por enfermedades endocrinas, pancreáticas, pero bueno, la diabetes tipo 1, como vemos, es en gente joven, podría darse en adultos, pero es más infrecuente. Es un inicio brusco, se destruye el páncreas, como decimos, por una enfermedad autoinmune, aunque la causa de esa autoinmunidad no está todavía clara, y el paciente necesita insulina siempre, sí o sí, siempre va a tener que pincharse y no va a poder llevar a tomar pastillas, que eso te lo preguntan mucho. Y suele debutar de forma brusca con síntomas que al final a veces incluso hay que hospitalizar al paciente. La diabetes tipo 2 es más típica de personas mayores, la edad es un factor de riesgo y de hecho a partir de los 45 años aumenta bastante el riesgo. Además también es importante que gente que tiene al padre, madre o hermano con diabetes tipo 2 es más habitual que lo pueda tener. ¿Es la que se puede prevenir? Es la que se puede prevenir porque al final si hacemos ejercicio físico, llevamos hábitos de vida saludables y evitamos el sobrepeso, podemos prevenirla, ¿vale? Y es la que es el 90% de las diabetes que tenemos a día de hoy. Y luego está la diabetes gestacional, que es una diabetes que se diagnostica y dura durante el embarazo y que también se asocia pues, a obesidad materna, a factores genéticos y que también podríamos prevenirla si a la persona que se va a quedar embarazada pues lleva un estilo de vida saludable y evitamos ese sobrepeso que pueda luego dar lugar a la diabetes, ¿vale? Así que es lo fundamental. La tipo 2 se puede tratar con pastillas, ¿vale? Y la tipo 1 solamente con insulina.
Bueno, estamos seguros de que algunos de ustedes están ahora mismo sospechando que pueden sufrir diabetes. La pregunta es, ¿y esto cómo lo podemos confirmar? Pues Teresa Lorenzo está en una farmacia porque precisamente allí nos pueden indicar si tenemos o no tenemos diabetes y nos pueden decir cómo. Durante toda la semana en esta farmacia en la que nos encontramos, Silvia, están haciendo diferentes actividades para aconsejar a las personas que se acercan, sobre todo para prevenir y para determinar si tienen esa glucosa, si tienen esa enfermedad diabética. Como dices, hay 98.700 personas en Aragón que son diabéticas, pero nos han dicho hoy, con motivo del Día Mundial de la Diabetes, que casi 32.000, que habría que añadir a esa cifra, están sin diagnosticar. Como te digo, en esta farmacia están haciendo una serie de actividades, por ejemplo, Mercedes, el test de Findrix. Cuéntanos en qué consiste. Es un test que con solo 8 preguntas, como la edad, el índice de masa corporal, el perímetro abdominal, hábitos de vida como el deporte o la frecuencia con la que se comen verduras, antecedentes familiares, puede determinar el riesgo de la persona de sufrir diabetes en la actualidad o en un futuro. Sobre todo el riesgo, que llevando un tipo de vida saludable, me imagino que el riesgo será mucho menor y eso lo dicen las preguntas. Claro, la diabetes mellitus tipo 2 se puede prevenir con hábitos de vida saludable, evitando el sobrepeso, realizando ejercicio de forma periódica, haciendo controles de glucosa también de manera periódica, sobre todo si se tienen antecedentes familiares. Aquí recordáis en este mostrador durante esta semana precisamente esta fruta para indicar ese estilo de vida saludable, y otra de las actividades que hacéis es medir la glucosa. Sí, con un simple pinchacito en el dedo se puede determinar... Te voy a dejar mi dedo para que me la hagas a mí. Vale. Sí, se puede determinar. Se pueden determinar los valores de glucosa en sangre. Nada, solo en 3 segundos. Uy. Es algo muy sencillo. Sí, es muy sencillo. Vale, y el resultado es en segundos. Sí, se pone esta sangre y nada, en 3 segundos saldrá el resultado. Vale, también te quería preguntar, Mercedes, por el Ozempic, que es un medicamento que se está diagnosticando y que se está recomendando para los diabéticos, pero que hay problemas a la hora de ir a comprar ese medicamento. Sí, hay un desabastecimiento puntual e intermitente, pero sobre todo queremos lanzar un mensaje de tranquilidad a la población porque hay otras alternativas de tratamiento. Por ejemplo, hay otro medicamento que se administra por vía oral en vez de inyectable y es el mismo principio activo. Entonces el paciente solo tiene que ir al médico y él le explicará las alternativas. Sobre todo es muy importante que el paciente no deje el tratamiento y no deje la medicación. De acuerdo, nos quedamos con ese dato y queremos mirar el resultado. No sé si habrá salido ya del índice que hemos tenido en sangre. Te ha salido muy bien. Sí, te ha salido bien. Vale, pues con ese dato positivo nos quedamos y sobre todo con estos datos que se están dando a conocer con motivo del Día Mundial de la Diabetes. De esta farmacia durante toda la semana se hacen este test de glucosa y también el formulario de Findrix para prevenir, para incentivar este consumo de un hábito de vida saludable y prevenir la diabetes en el futuro. Teresa se cuida mucho, lo de la prevención de la diabetes lo lleva perfecto. Hoy también, Día de la Diabetes, la Agencia del Medicamento ha aprovechado, Beatriz, para anunciar que 35 medicamentos relacionados con la diabetes deben salir del mercado. Sí, bueno, al final la agencia lo que está es está estando pendiente de al final los glucómetros, aparatos electrónicos con los que se mida la glucosa, que tengan veracidad, y se ve que ha habido algún error en los etiquetados y es importante que al final esos aparatos midan bien la glucosa. Entonces, si hay cualquier duda, hay que retirarlos y confirmarlo, porque pueden estar dando valores erróneos a los pacientes y que al final controlen peor su diabetes al dar esos valores erróneos. Así es que verdad que ahora mismo hay carencia en las farmacias de medicamentos para diabetes. Sí, desafortunadamente sí, como comentaban el tema del Ozempic, es que el problema es que los pacientes con diabetes están quedando sin su medicación y acuden a nuestras consultas para intentar cambiar por alguna alternativa que afortunadamente tenemos, y bueno, esperemos que eso se solucione también rápido. Bueno, pues una de las cosas que suele ser más útil para una persona que es diagnosticada de diabetes es ponerse en contacto con una asociación. Allí les pueden asesorar e informar. En Aragón contamos con una asociación, precisamente hablamos ya con Pablo Lozano. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes.
Pablo, lo primero que vamos a contar es precisamente que a las personas que sufren diabetes no les gusta que les llamen diabéticos. Sí, eso es. Últimamente está habiendo un cambio en la forma en la que estamos denominando esto, porque al final es preferible llamar a las personas con diabetes, eso es, personas con diabetes, no diabéticos. Pero al final la diabetes no es una cualidad definitoria de la persona. Pues igual que una persona puede tener miopía, puede tener el pelo de un color u otro, pues puede tener diabetes o no, y eso no le va a definir como persona. Entonces preferimos que últimamente pues está habiendo un poquito de cambio y se pase de decir una persona diabética a una persona con diabetes o que tiene diabetes. Que por una parte, está la persona enferma y por otra parte está la persona. Nos decía María hace un momento que a veces tiene bajones emocionales. ¿Qué tipo de colchón le proporciona una asociación a una persona a la que acaban de diagnosticar con diabetes o que ya la padece desde hace tiempo? Pues yo creo que el principal papel que podemos aportar a las personas con diabetes desde una asociación como la nuestra pasa por muchos puntos. Desde un principio, el ponerse en contacto con personas que también padezcan esta enfermedad, en este caso la diabetes, ya que pues es frecuente que no todo el mundo tenga en sus entornos alguien con diabetes, alguien con quien poder compartir pues, diferentes miedos, diferentes situaciones o dudas de cómo manejar diferentes situaciones. Además de esto, bueno, en la asociación también ofrecemos servicios como lo que es educación diabetológica, consejos, resolución de dudas, asesoría pues tanto a nivel social, a nivel laboral, de que pueda necesitar una persona con diabetes, diferentes servicios de salud como pues facilitar el acceso a podólogos, a oftalmólogos, a fisioterapeutas que puedan aportar bastante para la salud de estas personas. Y luego también, bueno, estamos desempeñando un papel muy importante luchando por los derechos que puedan faltar todavía por conseguir para las personas con diabetes. Pues, entre ellos, por ejemplo, últimamente hemos estado al pie del cañón para conseguir pues, ampliar un poquito la financiación de los sensores de glucosa que habéis comentado ya un poquito previamente, las personas en las que se puedan beneficiar de ellos, pues estando un poco detrás de que los materiales que se nos aportan sean de la calidad mínima que se puede exigir, entre otras cosas. Las cosas han cambiado mucho para la gente que padece esta enfermedad. Antes encontrar, por ejemplo, un turrón sin azúcar era prácticamente utópico. Ahora por lo menos vais a las tiendas y ya podéis encontrar una variedad de productos, me imagino que también mayor y también a mejor precio que antes. Sí, eso también es cierto. Además de, bueno, que suelen ser igualmente alimentos que hay que consumir no de forma demasiado habitual, pues al final son fórmulas que están más adaptadas para el consumo de personas con diabetes y que, bueno, siempre va a ser recomendable en general sobre un alimento que contenga más azúcares. Y Pablo, una pregunta, si me puedes responder brevemente. ¿El paciente tiene que aprender a ser paciente a la hora de ir al médico y saber qué preguntar y el médico adaptarse también a la persona enferma de diabetes? Yo creo que eso es algo esencial, porque al final la diabetes es una enfermedad que nos acompaña en las 24 horas del día y tenemos que ser nosotros, los pacientes con diabetes, los que seamos conscientes de cómo tenemos que manejarla, de qué es lo que tenemos que hacer, en qué puntos a lo mejor podemos flaquear a la hora de manejar nuestra diabetes, y esto desde luego pues transmitirlo al profesional de la salud, ya sea bien el médico de cabecera o especialista en endocrinología y nutrición que nos esté ayudando, saber transmitir estas preocupaciones, compartir pues, cuáles pensamos que pueden ser los puntos en los que más nos pueden ayudar y al final llegar a unos objetivos en común con ellos. Pablo, pues muchísimas gracias, en especial por la labor que estáis haciendo en esta asociación. Os mandamos un beso a todas las personas que estéis en ella y a los enfermos de diabetes, que hoy, en este día, pues hemos querido rendir también un pequeño homenaje a todos vosotros. Un saludo. Muchísimas gracias a vosotros por dejarnos este espacio tan importante también para darnos un poquito de visibilidad y hablar sobre el tema en un día tan importante como hoy. Muchas gracias. Gracias. Bueno, y además es bastante importante, Silvia, que todo esto empieza por una serie de síntomas que tiene la persona que se encuentra mal y que bueno, pues en un momento determinado tiene que ir al médico y cuanto antes mejor. Entonces, los síntomas principales que puede presentar una persona, decir los médicos que son las 3 P's, ¿no? La poliuría, es decir, orinar demasiado, la polidipsia, beber de forma excesiva, y la polifagia, comer mucho. Entran ganas de comer a las personas diabéticas. Yo añadiría la 4ª P, que es la pérdida de peso. O sea, a pesar de que los pacientes tienen mucha hambre y comen mucho, van bajando peso. Es verdad que esto es muy típico más de la diabetes tipo 1, que debuta de forma brusca y enseguida los niños que empiezan con estos síntomas hay que estar alerta. Y el problema es que la diabetes tipo 2 a veces, pues cuando aparece esto ya es incluso tarde, ya han aparecido incluso complicaciones de la diabetes tipo 2. Y de ahí de que pues, si hay estos síntomas, desde luego hay que acudir a una farmacia o a tu centro de salud a que te hagan una glucemia, pero incluso preventivamente, si tienes factores de riesgo de diabetes tipo 2 como obesidad,
sedentarismo, factores genéticos y demás, sí que tienes que tomar activamente el hecho de me voy a hacer un control de azúcar de vez en cuando, de glucemia, para intentar diagnosticarla antes de que aparezcan las complicaciones.